breve descripción de qué contiene este repositorio, cuáles son los temas a grandes rasgos que vamos a estar utilizando y algunos otros recursos del curso, ¿no? Que, pues como ustedes saben, estas clases se graban y se suben a YouTube. Entonces, cada vez que necesitan recordar esa liga, pueden venir aquí. Asimismo, como los materiales de clase como bibliografía, papers, etcétera, lo que sea que vayamos a necesitar, pues también aquí está la liga del Drive para que puedan consultar esta información. Y pues como saben, también existe esta pizarra electrónica donde se encuentran las notas, las notas que Benja comúnmente hace durante la clase se encuentran en esta pizarra. De pronto también creo que es importante que esto lo tengan presente porque cuando se les llegue a ir alguna parte de las notas que no alcancen a anotar o lo que sea, pues de momento yo les recomendaría que no se preocupen mucho y que utilicen esta pizarra para regresar a esa parte que no pudieron completar y hacerlo en su momento, ¿no? Prácticamente este es nuestro GitHub. ¿Qué estructura vamos a seguir? Como aquí pueden notar, al día de hoy solamente existe una carpeta que se llama clase 0, introducción Python NB, ¿no? Así sucesivamente va a haber una carpeta con una clase 01, el título, etcétera, para cada una de las clases prácticas que tengamos. Si ustedes abren esta carpeta de clase 0, introducción a Python, pues se van a encontrar varios archivos. Algo que es importante que sepan es que el tipo de archivos que vamos a estar utilizando para la clase tienen esta extensión IPyNB, ¿no? Que pues prácticamente lo que nos quiere decir es que es un notebook de Python. Entonces, pues comúnmente los archivos que veamos con esa extensión son en los que se va a encontrar toda la parte teórica, toda la parte práctica de la clase, perdón. Si ustedes lo abren, los notebooks de Python tienen una característica, pues que a mi parecer es muy conveniente, y pues es que básicamente en GitHub, sin necesidad de más nada, esto nos aparece como un tipo de HTML, donde ustedes pueden ver toda la estructura del código que realizamos, así mismo como las notas, ¿no? Más adelante les cuento un poquito cuál es la motivación de usar estos Jupyter Notebooks, pero pues de momento, a grandes rasgos, les puedo decir que nos ayudan a tener esa estructura con texto bien definido y partes de código, ¿no? Ya entraremos más en materia de eso, pero lo que les quiero decir es que desde GitHub, pues es posible seguir la clase, el archivo de la clase, sin interactuar con él, pero pues sí leyéndolo y pudiendo seguir el código, ¿no? Ahora, ¿de qué manera sí vamos a poder interactuar con estos archivos? Y por interactuar me refiero a que ustedes los puedan modificar y puedan correr el código en sus máquinas. Prácticamente nosotros les presentamos dos opciones, ¿no? Eh, la más sencilla de ellas, y es más sencilla porque pues prácticamente no requiere que hagan ningún tipo de instalación en su computadora, es Google Colab, que pues prácticamente, platicándoles muy a grandes rasgos, Colab es un servicio de Google que pues prácticamente nos permite programar con máquinas en la nube, ¿no? Más adelante les muestro, pero a grandes rasgos es eso. Si ustedes quieren seguir la clase mediante esta herramienta de Google Colab, pues prácticamente lo único que necesitan es contar con una cuenta de Google y usar Google Chrome como su explorador base. Eh, Hay algo que seguramente ustedes conocen, en Google Chrome existen extensiones que pues prácticamente son opciones que te aparecen de este lado de la pantalla. Existe una extensión para Google Colab que yo les recomiendo mucho que la utilicen y ahorita les voy a mostrar por qué pues, es altamente recomendable que lo utilicen. Eh, Aquí está la liga también. Digo, si ustedes ya tienen el, el link del repositorio de GitHub y ya más o menos vieron cómo entramos a estas carpetas, desde aquí pueden ir a esta extensión e instalarla en su Google Chrome sin problema, ¿no? Ahora, ¿por qué yo les recomendaría mucho que tengan Google Chrome y esta extensión? Porque pues básicamente en el momento en que ustedes están en el notebook de la clase y presionan la extensión que se genera acá cuando habilitan esto,
lo que hace es que de manera automática, digo, con ciertos requerimientos, pero cosas nada fuera de lo común, como que ustedes estén firmados con su cuenta de Google en ese explorador. Eh, Prácticamente con ese único requerimiento, si ustedes presionan esta extensión de Google Colab, cuando estén en la parte del notebook, les va a mandar automáticamente ese notebook a esta página que les digo que es el servicio de Google para programar, que es Google Colab, ¿no? Y desde aquí, pues prácticamente es lo que les decía, que pueden interactuar con el material de la clase. Que pues esto significa básicamente que pueden escribir más código, modificar las líneas que nosotros pusimos, agregar más notas, agregar nuevas líneas de texto, lo que sea que necesiten, ¿no? Google Colab tiene partes pues muy interesantes que a mí la verdad me agradan mucho. Más adelante también les voy a comentar un poquito por qué pues puede ser una gran opción. La primera de ellas es que, por ejemplo, si ustedes dan clic aquí en este índice, pues les va a aparecer tal cual como un índice literalmente, qué es lo que contiene este notebook, ¿no? Y esa es pues prácticamente la primera opción que tenemos para tomar el curso, si es que ustedes no desean básicamente instalar más nada en su computadora. ¿Alguna otra de las buenas motivaciones que podrían tener para preferir esta parte de Google Colab? Es que, pues, prácticamente si su máquina tiene poca RAM, ahorita les voy a mostrar muy rápido. Si la computadora que comúnmente utilizan tiene poca RAM, que utilicen Google Colab es una buena opción, porque pues prácticamente lo que nos da es este servicio de cómputo en la nube, que si ustedes ven, aquí prácticamente lo que nos está diciendo es que para este proyecto, para este notebook que yo tengo aquí corriendo, de momento de RAM tengo 12.69 gigas y de almacenamiento para disco duro tengo 100 gigas, ¿no? Entonces, pues prácticamente esa podría ser una muy buena motivación para que prefieran Colab, que su computadora pues no les dé la capacidad que sí les puede brindar esta herramienta, ¿no? La segunda opción, digo, si tienen alguna duda, veo aquí que hay una pregunta. Esa es una excelente pregunta. ¿Qué pasa con estos notebooks que nosotros tenemos en Colab? De manera automática, estos archivos se guardan en su Google Drive, ¿no? Entonces, pues también es una buena manera de siempre tener respaldo de estos notebooks y trabajarlos en Colab, ¿no? Porque prácticamente esto genera un respaldo en automático en Drive. Y si no fuera el caso, aquí pueden hacer una copia en Drive. Si, por ejemplo, ustedes tienen el archivo que nosotros les compartimos, pero hicieron algunas modificaciones porque hicieron notas que les parecieron más convenientes, pues pueden guardar esta copia en Drive y siempre la van a tener disponible, ¿no? En su Drive, ¿ok? Cualquier otra duda, con gusto lo revisamos. Y pues ahora quiero pasar a la siguiente opción que les damos para que sigan el curso. Y pues esta prácticamente tiene bastantes más requerimientos. Sí, dado que esta es, pues digo, muy simple, la otra al menos necesita que tengamos dos, en el caso de los que usamos Windows, necesitamos dos programas instalados. En los casos de los que utilizan algo que esté desarrollado en Unix o Linux, no necesita nada más que instalar Anaconda, que ya tienen el instructivo para instalarlo. Y pues prácticamente aquí lo que vamos a utilizar es esta parte que les comentaba al inicio de Git y GitHub. Les cuento muy rápido. Git es un sistema que nos permite hacer control de versiones. No sé, el ejemplo que siempre me viene a la mente es que cuando nosotros estamos haciendo un trabajo final o quizá la tesis, siempre tenemos como archivo final 1, ¿no? Archivo final, final 2 y así sucesivamente, que siempre se vuelven pues una cadena interminable de versiones finales de nuestro archivo, ¿no? Entonces, pues prácticamente lo que nos permite Git es tener un solo archivo, pero que ese archivo tenga una historia completa de todas las modificaciones que nosotros hemos realizado, ¿no? Lo cual, pues, como se podrán imaginar,
es de gran valía porque no necesitamos tener tantos archivos que contengan, pues digamos, en esencia lo mismo, sino que necesitamos solamente un archivo y pues ciertas estructuras de comandos para poder regresar a las versiones anteriores que necesitemos si fuera el caso, ¿no? Luego GitHub, pues básicamente es la posibilidad de conectar este sistema de versiones con el mundo, ¿no? O sea, tal cual tenerlo en un repositorio web y que pues ya sea gente que nosotros definamos que puede tener acceso a esta información la tenga, o si bien lo volvemos público, que pues prácticamente todo el mundo pueda acceder a esta información, ¿no? Eso es un poco la motivación también del por qué para esta clase nosotros utilizamos un repositorio de GitHub. Nos facilita mucho saber que ustedes pueden tener la última versión de los códigos del curso una vez que nosotros lo mantenemos en GitHub, ¿no? Entonces esa es la idea principal de que existe ese GitHub, que ustedes siempre puedan estar en contacto con la versión final de los códigos que tengamos para cada una de las clases. Pues prácticamente cuál es la idea de utilizar GitHub y Conda, como les decía. En un inicio, esto les digo quizá pueda volverse un poco más complejo, también tiene sus ventajas porque seguir estos pasos implica que ustedes dentro de su máquina siempre van a tener la versión final, o sea, van a tener la copia del repositorio dentro de su compu, lo cual pues creo que tiene su valor. Y como aquí les cuento en estas notas, para los usuarios de Windows es necesario que descarguen Git, aquí le dan clic y ahí está la liga. En caso de que utilizan Mac, no necesitan instalar más que Anaconda, que ya pues idealmente lo tienen instalado. Y después, pues aquí tenemos algunos de los comandos básicos de Git. Realmente Git es algo muy profundo y necesitaríamos una clase completa para ver a profundidad cada una de estas cuestiones, pero pues de manera muy resumida y simple les digo que estos son los comandos básicos que podrían estar utilizando. El primero de ellos, pues básicamente a lo que nos ayuda es saber dentro de qué carpeta nos encontramos trabajando con Git. El segundo de ellos nos ayuda a borrar el historial de comandos. ls nos da la lista de archivos que tenemos en la carpeta donde estamos trabajando. cd nos ayuda a cambiar el directorio actual de trabajo. mkdir nos ayuda a hacer una nueva carpeta dentro de nuestro entorno de trabajo. Y rm, pues básicamente a lo que nos ayuda es a borrar archivos, ¿no? Aquí les doy algunas opciones. Si fuera el caso que ustedes ya tengan una cuenta de GitHub y quisieran firmarse con esa cuenta dentro de Git, pueden hacerlo con estos comandos. Si en el futuro tienen alguna duda con esto, pues con todo gusto me avisan y les podemos ayudar. Pero pues si solamente les interesa descargar este repositorio en su computadora y mantenerlo actualizado, basta con que sigan las instrucciones que hay desde este paso. Bueno, la primera parte es para clonar, que lo hacemos muy rápidamente. Les muestro cómo es. Prácticamente los que tenemos Windows, este es Git, así nos va a aparecer una pantalla cuando abramos Git. Los que tengan Mac, pues prácticamente pueden hacerlo desde la terminal, ¿no? Como les decía, lo primero que necesitamos es utilizar cd para ir a la carpeta donde deseemos generar esta copia de nuestro repositorio. Miren, aquí por ejemplo yo tengo una carpeta que se llama semestre 1 2022, que pues quizá ustedes tengan algo parecido para sus clases de este semestre. Copiamos la ruta de acceso, la pegamos aquí, ya estamos conectando a Git con la carpeta objetivo, digamos, y finalmente, lo único que tenemos que hacer es, tal cual si quieren copiar y pegar esta parte, lo que le estoy diciendo es, por favor, cópiame este repositorio que se encuentra en esta liga, ¿no? Y al dar Enter, pues básicamente lo que ustedes estarán haciendo es descargar en automático todo el repositorio del curso dentro de su computadora. Si vamos a esta carpeta que yo les mostraba, se darán cuenta que adentro ya existe esta carpeta de Econometría 2 2021 y tiene pues prácticamente todos los archivos que vamos a tener de la clase, ¿no? Básicamente. En el futuro, que ustedes necesiten actualizar esto,
pues prácticamente de nuevo van a ser pasos muy sencillos. Tienen que abrir la terminal, otra vez, asegurarse que están en la carpeta de trabajo donde definieron su carpeta, donde definieron la copia del repositorio. Y de nuevo, esto lo pueden copiar y pegar. Quizá de momento no es necesario que se lo aprendan. Ahorita me va a lanzar un mensaje que dirá que esto se encuentra actualizado, lo cual pues hace sentido, ¿no? Porque pues prácticamente tengo toda la información actualizada, porque acabo de hacer la copia, ¿no? Y pues eso digo de manera muy rápida, contándoles cuáles son las opciones que tienen para tomar el curso. Cualquier duda que tengan, la pueden comentar ahora o en el futuro si es que tienen algún tema a la hora de querer replicarlo, ¿de acuerdo? Y pues digo, entrando un poquito ya de lleno a la clase, también para que se familiaricen, perdón, aquí me falta un paso. Una vez que nosotros ya tenemos esta copia de nuestro repositorio, yo voy a usar esta porque es la primera que había creado. Una vez que tenemos la copia de nuestro repositorio, como ustedes podrán ver, tenemos exactamente los mismos archivos que yo les había mostrado dentro de GitHub, ¿no? Perdón. Ustedes, si van a utilizar esta opción, previamente debieron de haber instalado Anaconda, que pues Anaconda, al instalarlo y abrirlo, prácticamente les debe de mostrar un menú parecido, similar a este. Muy probablemente ustedes tienen una versión más reciente de la que yo tengo. Y lo que vamos a hacer es, según yo, Notebook viene instalado por default. Si no fuera el caso, primero pues solamente darle instalar y una vez que ya esté instalado, darle aquí en Launch. Y lo que va a hacer esto, esperamos unos segundos, pero pues prácticamente lo que nos va a abrir es una ventana como esta dentro del explorador, ¿no? Donde tenemos todas nuestras carpetas que se encuentran en la máquina, ¿no? En nuestra máquina. Tal cual lo que tenemos que ir a hacer, lo que tenemos que buscar, perdón, es la carpeta donde hemos generado esta copia del repositorio, que en este caso yo la tengo acá. Y como ustedes pueden notar, nos aparecen los mismos archivos que desde esta parte de Jupyter Notebook nosotros podemos correr este notebook que tiene exactamente la misma información que ya vimos en Colab. La diferencia, pues básicamente es que hacerlo así va a correr cada una de las instrucciones utilizando la capacidad de nuestra computadora, de nuestra máquina local, ¿no? Y pues hacerlo del otro modo, como bien les explicaba, va a utilizar la capacidad de cómputo de una máquina virtual, ¿no? Digámoslo así. Entonces, pues prácticamente en términos generales, estas son las dos opciones que tienen para seguir el curso y para interactuar con el material que vamos a tener para la parte práctica del mismo, ¿va? Y pues ya entrando un poco en materia, digo, también contándoles un poco, los notebooks tienen la característica de que podemos utilizar texto, como ustedes lo pueden ver aquí. Esto prácticamente es código vuelto texto. La sintaxis que tenemos para hacer líneas de código se llama Markdown. Muy probablemente lo conocen. Markdown es un lenguaje de marcado de texto que pues prácticamente nos ayuda a tener estructuras para definir títulos, subtítulos. Podemos utilizar también notación de LaTeX o LaTeX para hacer notación matemática, etcétera, ¿no? Esto, pues, digo, es importante que lo sepan porque si se quieren meter un poquito más de lleno para poder hacer cosas, pues, más estéticas con los Jupyter Notebooks, pues prácticamente lo que van a necesitar es aprender un poco Markdown, ¿no? Les cuento un poquito que tenemos desde esta interfaz de Jupyter Notebook. Tenemos la opción de guardar el archivo con el que estamos trabajando, ¿no? Tenemos la opción de insertar celdas, asimismo de borrarlas, de copiar alguna celda y posteriormente pegarla, ¿no? Tenemos estas opciones aquí. Si queremos mandar hacia arriba alguna celda de código o hacia abajo, lo hacemos con estas flechas. Este
este botón pues prácticamente nos sirve para correr cada una de las partes de código que tengamos, ya sea en Markdown o en Python. Y podemos hacer que esto corra por completo, perdón, si de repente tenemos una línea de código que tarda muchísimo en llevarse a cabo y pues digo, no sé, quizá esto a algunos les parezca demasiado, pero pues habrá líneas de código a veces que ya dejaste un par de horas o más corriendo. Hay gente que pues sé que de repente le pasa que deja corriendo días alguna parte de código y pues si en algún momento dices esto ya no tiene sentido, no se va a solucionar o ya me pareció demasiado tiempo, pues puedes pausar esa corrida de código, ¿no? Para que tu máquina deje de utilizar recursos en hacer esa tarea, ¿no? Prácticamente esta flechita que dice reset lo que nos ayuda es hacer que el kernel, digamos, la parte de la computadora donde se están corriendo todas las líneas del código, se restablezca. No, quizá esto no es tan obvio para muchos de ustedes, pero esto lo que hace es que cada que nosotros iniciamos algún nuevo proyecto en Python y comenzamos a correr reglas, de alguna manera todo eso se va alojando en parte de la memoria RAM, ¿no? La memoria que estamos utilizando actualmente. Si nosotros ya no queremos que esa parte de la memoria RAM esté ocupada, lo que tenemos que hacer es restablecer esto para que nuestra computadora no sea lente por el uso de esa memoria RAM, ¿va? Y posteriormente, esto lo que nos ayuda es a restablecer ese kernel para que no se esté utilizando memoria innecesaria RAM y volver a correr el notebook completo, ¿no? Aquí pues prácticamente lo que podemos seleccionar es qué estamos utilizando, que en esencia estas son, las partes de abajo son como más algunas peculiaridades o algunas especificidades de Markdown, pero en términos generales lo que tenemos es la opción de seleccionar si estamos hablando de código o si estamos hablando de Markdown, ¿no? Que como pueden notar, aquí lo podemos identificar de manera muy rápida, porque las líneas de código, las líneas que sirven para correr Python, tienen este IN y estos corchetes, ¿no? Así vamos a saber que una línea es código y lo que no tenga eso, pues prácticamente sabremos que se trata de texto, de Markdown, ¿ok? Bueno, es un poquito contándoles lo que hay en esta interfaz de Jupyter Notebook. Lo que hay en Colab, pues es algo muy similar. Posteriormente, quizá en alguna clase habrá más posibilidad de adentrarnos a todas las opciones que hay dentro de Colab, porque pues hay opciones que dentro de esta interfaz de Jupyter Notebook sí tenemos y no tenemos en Colab y viceversa, ¿no? Pero pues de momento nos vamos a concentrar, al menos en esta clase, un poquito más en trabajar con Jupyter Notebook. Pero en términos generales es lo mismo, tal cual tenemos opciones de insertar celdas de texto o de código y podemos elegir desde esta barra, ¿no? Eso sí es exactamente igual para ambas opciones, ¿ok? Y digo, pues empezando un poquito ya a entrar más en materia, algo que pues les quiero contar acerca de cuál es, pues sí, también nuestra motivación de utilizar Python y cuál creemos que puede ser un buen motivo para que ustedes aprendan Python y se adentren pues un poco más en este mundo. En términos generales, pues miren, aquí tenemos algunas de las opciones que son más usables dentro del mercado, ¿no? De trabajar con datos, digámoslo así. ¿Qué sucede, por ejemplo, con Python y R, que son las que a nosotros más nos interesarían? Es que de pronto R pues tiene como este enfoque mucho más estadístico, no tiene quizá esta parte para poder conectarla con términos ingenieriles, digamos, tan sencillo, o sea, tal cual lo que nos sirve es para hacer análisis estadístico y pues tal cual hacer inferencia con eso, ¿no? Pero en términos de aplicar algún desarrollo que nosotros hagamos en R, es un poco más complicado que hacerlo en Python, ¿no? En Python
no sé, se me ocurre que, por ejemplo, nosotros hacemos un algoritmo de predicción, como hoy en día lo hacen muchas plataformas, y pues ese algoritmo de predicción, no sé, por ejemplo, pensemos en el algoritmo que usa Netflix para recomendarles películas. Si nosotros hacemos ese algoritmo dentro de Python, pues a nivel de ingeniería es mucho más sencillo que ese algoritmo se retroalimente con lo que ustedes realicen en Netflix, cuando usan Netflix, si es que ven una película y si les gusta y nosotros con el algoritmo habíamos predicho que les gustaba, pues eso se va a retroalimentar, ¿no? Y es mucho más sencillo a nivel de ingeniería que ese algoritmo funcione escrito en Python que en R, porque pues en R tiene este enfoque bastante estadístico que no necesariamente necesitamos implementarlo, pues en conjunto con ingenieros, ¿no? O en plataformas que constantemente se están retroalimentando. Esa es como una de las ventajas de usar Python. R, pues evidentemente también es una gran herramienta, pero pues quizá no propiamente desventaja, pero tiene esa característica de que en algún momento podemos frenar la implementación de algún código que nosotros escribamos, ¿no? SAS, que pues por lo que yo he notado realmente ya no se utiliza tanto, tiene una razón de fondo muy intuitiva y pues es que básicamente tiene costo. También es un enfoque sumamente estadístico y no tiene esta capacidad que sí tiene Python y que tampoco tiene R, ¿no? Entonces, pues prácticamente esta es una opción que no consideramos tanto. SQL, pues quizás como una herramienta en paralelo que, pues en su momento yo les recomendaría que vean la opción de aprender porque pues prácticamente SQL lo que nos ayuda es hacer consultas en bases de datos estructuradas y pues esto se lleva muy bien eh, al poder hacer código en Python o en R, ¿no? O sea, la verdad es que conjugar Python con SQL o R con SQL es de gran valor dentro del mercado laboral, entonces pues seguramente es una opción que les conviene explorar. ¿Y por qué, de nuevo, Python, ¿no? Creo que aquí hay un efecto de red que se puede sentir muy claramente. ¿Qué pasa cuando más gente o un número mucho más grande de personas están acostumbrados a usar una tecnología, ¿no? Me gusta pensarlo en términos, por ejemplo, de qué sucede cuando nosotros decidimos qué aplicación para mandar mensajes vamos a utilizar, que pues lo más común es que, por ejemplo, utilicemos WhatsApp. Si ustedes recuerdan, hace no tanto, por ahí hubo algún tema con los términos y servicios de WhatsApp y cierta gente se comenzó a tratar de mover a otras herramientas, ¿no? Como Telegram, por ejemplo. Pero al final del día no funcionó tan bien, ¿no? A pesar de que, pues quizá notamos que los términos y servicios de WhatsApp no eran lo más conveniente o no nos agradaban del todo, seguimos prefiriendo usar esa herramienta y no Telegram, ¿no? Y la lógica pues es bastante sencilla. La mayoría de gente o la mayoría de personas con las que vamos a interactuar utilizan WhatsApp y no Telegram, ¿no? Y pues prácticamente ese es un excelente motivo para que utilicemos WhatsApp. Seguramente Telegram lo vamos a utilizar con un grupo más reducido de personas y digamos WhatsApp, pues sabemos que prácticamente todo el mundo utiliza esta tecnología, ¿no? Y creo que esta analogía es muy útil para entender cómo, cuál es la diferencia de decidir si utilizar R o Python, porque como les decía, R tiene esta característica de que pues es un lenguaje con un enfoque sumamente estadístico, que quizá para gente como nosotros, que somos economistas, va a funcionar, pero cuando queremos interactuar con gente pues que se sale un poco de este enfoque sumamente estadístico, nos va a costar trabajo, ¿no? Entonces, si nosotros plenamente nos vamos a dedicar a interactuar con economistas o con gente con un enfoque sumamente estadístico, quizá R esté perfecto y no tengamos problema para seguir utilizándolo. En caso de que necesitemos cruzar como esa frontera y comenzar a interactuar con más gente, como ingenieros, como les decía, pues muy probablemente lo mejor será que utilicemos Python. ¿Ok? Aquí les dejo algunas ligas de cómo las grandes empresas que hoy pues son punta de lanza en muchos sectores utilizan Python, ¿no? Python sí tiene este enfoque también muy estadístico, pero también tiene bastantes otros enfoques, ¿no? Por ejemplo, aquí les pongo algunos casos.
Python sirve para desarrollar implementaciones de Internet de las Cosas, de inteligencia artificial, de backend, que pues prácticamente backend no es otra cosa más. Prácticamente todas las aplicaciones se dividen en backend y frontend, ¿no? Que pues frontend es todo lo que vemos nosotros y con lo que podemos interactuar. Backend es todo lo que está detrás, todo lo que está realizando cálculos, todo lo que está retroalimentando algoritmos, etcétera, ¿no? Entonces, al menos para estos cuatro aspectos, Python es buenísimo y en estas notas pueden checar cómo empresas como Netflix, Uber, etcétera, utilizan Python para hacer este tipo de desarrollos en sus empresas, ¿no? Y en sus portales. Y pues si quieren saber un poquito más de la historia de Python, también aquí les dejo una liga que pues digo, esto será para quien tenga un genuino interés en conocer un poco más al respecto. La parte que a mí me agrada mucho de la historia de este tipo de lenguajes de programación es toda la parte que conlleva el open source. Más adelante en las librerías quizá hablemos un poquito de esto, pero pues sin lugar a dudas es algo que les podría parecer interesante, ¿no? Eh, Comenzando con esta introducción a la programación con Python, pues básicamente como sabrán o como ya se habrán imaginado, Python es un lenguaje de programación. Eh, por ahí hay alguna analogía que a mí me parece también muy sencilla para entender cómo funcionan los lenguajes de programación. Y pues prácticamente esta analogía tiene que ver, por ejemplo, con una mascota muy bien amaestrada, ¿no? Digámoslo así, que sabe reconocer cuando le vamos a decir que vamos a dar un paseo, o que queremos que se esté quieto, o que le decimos que es hora de comer, etcétera, ¿no? Una mascota bien adiestrada no tiene esta capacidad de comunicarse con nosotros, ¿no? O sea, no hay un vínculo directo en el lenguaje que nosotros utilizamos y en lo que puede entender pues una mascota, ¿no? Por ejemplo. Y pues en términos generales, el lenguaje de programación es muy similar. El lenguaje de programación, pues evidentemente no es inteligente por sí mismo, ni digamos tiene capacidades muy grandes por sí mismo, sino lo que hace es que en esta interacción, cuando nosotros sabemos utilizar el lenguaje y sabemos dar las órdenes correctas, es cuando podemos hacer realmente cosas inteligentes con este lenguaje de programación. Y les digo que funciona muy similar como una mascota pues bien adiestrada porque pues prácticamente como funciona es utilizando ciertas palabras clave, ¿no? Esto es la idea que les trato de transmitir en esta primera parte. Hay un número, al menos estas son como las más populares en Python, de palabras clave que Python conoce, ¿no? Que cuando nosotros escribamos esa palabra, Python va a tener muy bien definido qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, pues en ese sentido es esta analogía de que nosotros debemos de saber cómo utilizar esas palabras clave para hacer pues realmente cosas inteligentes o cosas de alto valor con Python, ¿no? Por ejemplo, aquí es algo sumamente muy sencillo, pero una de las palabras clave que Python tiene es print, que lo que nos ayuda es imprimir. Y pues si ustedes corren esta línea de código, lo que va a darles como producto es este texto que dice Hello World, ¿no? Eh, y pues digo, eso utilizando de manera muy simple, que es un lenguaje de programación. Los lenguajes de programación también tienen funciones, más adelante también vamos a hablar más en profundidad a este respecto, pero pues aquí les pongo algunas de las funciones y palabras clave que son como de las partes más básicas en Python. Quizá en el futuro habrá oportunidad de ver más a detalle para qué sirve cada una de estas, pero de momento pues solamente es una lista, ¿no? Igual no pasa nada, solamente es meramente informativo, no necesitan aprenderlas de memoria ni mucho menos, ¿no? Dicho esto, pues prácticamente ya entrando mucho más en materia, de lo que les quiero hablar es de cómo utilizamos operadores matemáticos dentro de Python, ¿no? Que pues digo, lo más básico y sencillo que podemos hacer seguramente será realizar una suma y una resta y pues esto realmente no cambia
en nada con lo que ustedes ya conocen, ¿no? Utilizamos símbolos de suma y símbolos de resta para hacer respectivamente estas operaciones. Con multiplicación y división pasa exactamente lo mismo. Esto seguramente no será nuevo para ustedes. Funciona pues prácticamente igual, no solo en lenguajes de programación, sino en muchas otras opciones que tenemos para hacer cosas en la computadora, ¿no? Quizá la potencia sí es un poco distinta. Quizá muy probablemente ustedes estén acostumbrados a la sintaxis de Excel, donde utilizamos como esta flechita hacia arriba para, para hacer potencias. En el caso de Python, pues prácticamente la sintaxis que tenemos que utilizar para realizar potencias es poner 2 veces asterisco, ¿no? Así como utilizamos asterisco para multiplicación, para potencia utilizamos 2 veces asterisco, ¿ok? Esta es una parte que en ciertos sentidos puede ser muy útil, quizá no, no es tan intuitivo, pero a veces sí nos ayuda mucho saber, no sé, por ejemplo, si queremos saber ciertos números que sean múltiplos de otro número, pues este tipo de sintaxis nos ayuda mucho. Por ejemplo, aquí lo que obtenemos es la parte entera de una división, 509 entre 5, 101 es la parte entera. Si queremos saber el residual, tenemos que utilizar este símbolo de porcentaje, que pues como les decía, quizá no es tan intuitivamente obvio cuando utilizaremos esto, pero les puedo decir que en ciertos casos sí, sí llega a funcionar. Quizá en el futuro, si tenemos oportunidad, les mostraré un caso en el que yo particularmente utilicé esto y fue de mucha utilidad. Otra característica de Python y en general de muchos otros lenguajes de programación es que también tenemos la posibilidad de utilizar operadores lógicos. Por ejemplo, cuando queremos saber si dos objetos o dos valores son exactamente igual, podemos utilizar esta sintaxis. Más adelantito les explico por qué necesitamos poner igual 2 veces y no solamente uno, pero pues de momento tengan presente que para evaluar si 2 cosas son exactamente iguales, tenemos que utilizar 2 veces el signo de igual, ¿no? Y pues prácticamente lo que va a hacer Python es evaluar esa sentencia que nosotros le estamos dando. Para evaluar si algo es distinto, si 2 objetos o 2 cosas son distintas entre sí, lo que vamos a utilizar es el símbolo de admiración y un igual para decir esto es distinto, ¿no? Esto no es igual. Mayor o menor igual que funciona con esta sintaxis, primero el menor o mayor y posteriormente el igual, ¿no? Y de la misma manera lo podemos evaluar, ¿no? Menor o mayor que, pues solamente funciona con un símbolo, no necesitamos poner más nada y Python realizará esa evaluación, ¿no? Si vemos esto como conjuntos de Venn o como un poco, sí, teoría de diagramas de Venn, perdón, o como un poco teoría de conjuntos, pues también de repente vamos a necesitar utilizar uniones, ¿no? Donde sepamos que tal campo es distinto a cierto valor que nosotros definimos, pero a la vez sucede que otro campo es exactamente igual a cierto valor, ¿no? Entonces, para esto nos va a servir mucho utilizar este OR, que pues prácticamente lo que nos va a hacer es evaluar el punto de unión entre dos sentencias lógicas que nosotros realicemos, ¿va? La interacción, que pues prácticamente funciona con este AND, como se pueden imaginar, y complemento, de nuevo viéndolo como teoría de conjuntos, pues prácticamente basta con que al principio pongamos not y pues lo que nos dará será el complemento de ese conjunto, ¿ok? Dicho esto, pasemos a revisar un poquito qué tipos de datos tenemos podemos utilizar en Python, que pues esto muy probablemente para los que no han utilizado otros lenguajes de programación será algo medianamente nuevo, pero es algo bastante importante porque pues prácticamente saber qué tipo de datos estamos tratando es fundamental, un poco siguiendo la lógica de lo que es la programación orientada a objetos. Saber qué tipo de datos tenemos es fundamental para saber qué tipo de funciones podemos aplicar o qué características
tiene ese objeto, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos definiendo un string, que pues prácticamente un string es una cadena de texto. Nosotros podemos saber y visualizar, y para nosotros pues es bastante notorio que este string contiene números, ¿no? Pero al yo definir en Python que es un string, no puedo darle un trato de número. Python lo trata como una cadena de texto y en ese sentido, pues no puedo hacer, por ejemplo, operaciones matemáticas con este número ni nada parecido, ¿no? Porque pues en esencia Python sabe que es texto y el texto tiene la característica de que no le podemos aplicar operaciones matemáticas, ¿no? Entonces, esta es un poco la lógica de por qué el saber qué tipo de datos estamos utilizando tiene bastante importancia. También tenemos datos de tipo entero, que pues tal cual se llaman enteros. Y esto muy probablemente anteriormente tenía mayor importancia por la manera en que los números enteros y los números decimales ocupan memoria dentro de la computadora. Ahora quizá no es tan relevante. En su momento, cuando las máquinas no tenían tanta capacidad, pues sí era relevante. Pero ahora, pues esto realmente quizá es meramente hasta cierto punto informativo que sepamos que existe, ¿no? Que existe una diferencia entre números enteros y números decimales, ¿ok? Otro tipo de datos que tenemos dentro de Python son los booleanos los resultados de aplicar una operación lógica, que pues prácticamente, como vimos arriba, que operaciones lógicas existen, nos van a dar como resultado regularmente verdadero o falso, ¿no? Tal cual es algo, pues digamos, dicotómico, entonces solamente vamos a tener estas dos opciones dentro de Python. No es completamente cierto o es completamente falso. No hay medios tintes, ¿no? Pues una característica importante que aquí trato de poner es que si nosotros sumamos un entero con un número decimal, pues prácticamente el tipo de dato que esto nos va a arrojar es un número decimal, ¿no? Que pues también es meramente informativo. Nosotros comúnmente casi siempre vamos a tener números decimales, entonces pues como les decía, esta parte pues es un poquito más informativa para que sepan que en su momento era importante esta distinción. Aquí les cuento por qué. Arriba les dije que utilizar doble igual para hacer la evaluación lógica de si dos objetos o dos valores son iguales es importante y básicamente la importancia está relacionada con cómo asignamos objetos en Python, ¿no? La asignación de objetos pues prácticamente funciona con este igual, por eso necesitamos diferenciarlo para hacer la evaluación lógica. Y pues tal cual sigue una estructura que seguramente a ustedes les parecerá bastante pues intuitiva, ¿no? Del lado izquierdo tenemos el nombre que le vamos a dar a nuestro objeto y del lado derecho qué se va a encontrar dentro de ese objeto, ¿no? Si lo vemos en términos muy coloquiales, es como ponerle nombre a lo que nosotros estamos utilizando dentro de Python, ¿no? A los datos, concretamente, a como nosotros lo vamos a utilizar, que estamos utilizando en Python. Hay algunas reglas, nada fuera del otro mundo, pero pues ciertas cosas que sí son importantes para seleccionar el nombre que le vamos a dar a nuestras variables, ¿no? Son reglas pues muy básicas hasta cierto punto, quizá para los que utilizan Unix o Linux se les van a hacer más intuitivas y para los que usamos Windows de pronto no tanto. Pero pues prácticamente algo importante para el nombre que le vamos a asignar a nuestros objetos es que algo básico no utilice las funciones o palabras clave de Python, ¿no? Porque pues prácticamente no podemos redefinir lo que el lenguaje de programación ya pues sabe de base, ¿no? Digámoslo así. Entonces es importante que cuidemos no utilizar esas palabras clave o funciones ya asignadas. Otra característica importante es que no utilicemos espacios en el nombre de las variables. Esto, pues, generalmente los lenguajes de programación no interpretan esos espacios, entonces, pues, siempre lo más recomendable es que, de ser
El caso que necesitemos utilizar espacios, pues utilicemos guión bajo para definir nuestras variables y que podamos utilizarlo sin ningún problema, ¿no? Otra característica, que quizá esta es la menos intuitiva de todas, es que el nombre de nuestras variables no puede empezar con un número, ¿no? Por ejemplo, si yo corro esta línea de código, ustedes verán que me marca un error y pues prácticamente este error es porque este objeto que estoy definiendo comienza con un número. Dentro de Python no podemos hacerlo de este modo. Tal cual tenemos que comenzar con un guión bajo, eso sí se puede, o comenzar con una consonante para que Python lo pueda interpretar correctamente. ¿Va? Algo que también es importante, que creo que hasta aquí no se los he mencionado, es que Python es case sensitive. Esto significa que pues prácticamente es sensible al uso que nosotros le demos a minúsculas y mayúsculas, ¿no? Que por ejemplo, acá, si yo quiero llamar a la variable que acabo de crear, pero lo pongo con minúsculas, pues Python me va a decir esta variable no existe, ¿no? Porque pues prácticamente yo la escribí con mayúsculas y así es como la recuerda Python. Eso significa que sea case sensitive, que sabe diferenciar entre mayúsculas y minúsculas, ¿no? Que esto pues es realmente importante porque a veces muchos de los errores que como principiantes nos van a suceder tienen que ver con que pues en cierta parte del código utilizamos una mayúscula para nombrar nuestras variables y en la siguiente estamos utilizando una minúscula, entonces Python por eso no entiende a qué nos referimos, ¿no? Pero eso tómenlo en cuenta, que Python es case sensitive, entonces deben de tener mucho cuidado al usar mayúsculas y minúsculas. Nosotros generalmente pues vamos a estar trabajando con secuencias de datos, o sea, conjuntos de datos más allá de un solo dato. Entonces, para estos fines es importante que sepamos que las opciones que Python nos da para agrupar muchos datos dentro de una sola variable, pues son las que les enlisto aquí. La primera de ellas es una tupla, que pues como características principales sucede que puede contener distintos tipos de datos. Por ejemplo, si ustedes ven, aquí el primer elemento que estoy asignando es un número, luego viene algo de tipo texto, un string, y así también para los últimos dos elementos, ¿no? Y pues prácticamente generamos estas cadenas estas secuencias de datos poniendo todo entre paréntesis. Eh, una característica que tienen las tuplas es que una vez que nosotros las definimos, no podemos modificarlas. Esto significa que pues no podemos borrarle un dato, no podemos agregar un dato extra, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso es importante a saber de las tuplas, perdón. La siguiente lista la siguiente secuencia de objetos que utilizamos, que esto pues muy probablemente va a ser más común que lo utilicemos, son las listas, que a diferencia de las tuplas, la característica principal es que estos sí son modificables, ¿no? Y esto significa que podemos borrar o agregar nuevos datos. La sintaxis que vamos a utilizar para definir listas es poner la información entre corchetes o en su defecto o utilizar la función lista y dentro de ella poner los elementos que queremos enlistar, ¿no? Como bien les decía, pues prácticamente tiene la característica de ser un tipo de secuencia de datos que puede modificarse, ¿no? Por ejemplo, aquí le pongo x.append y le ingreso un nuevo dato y pues como ustedes pueden ver, una vez que yo imprimo el objeto, contiene la lista de datos que yo inicialmente sentencié más este nuevo que quise agregar, ¿no? Otra cosa que deben de tomar en cuenta es que los corchetes, quizá muy probablemente la mayoría de lenguajes de programación que nosotros como economistas vamos a utilizar, son muy útiles porque pues prácticamente a lo que nos ayudan es a ingresar a un dato específico dentro de una cadena más grande de datos, ¿no? Aquí algo que también valdrá la pena contarles es que si ustedes hacen las cuentas o si notan cuántos datos tenemos en este objeto que definimos como X, podrán notar que pues prácticamente tenemos 5 datos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y
por ejemplo, si aquí yo defino que dentro de este objeto quiero ir al elemento número 4, me va a traer el último elemento. Y pues esto prácticamente sucede por una cosa muy sencilla, que es que en Python, aquí si le doy elemento 0, pues prácticamente nos da el 22, que es nuestro primer elemento. En Python, pues prácticamente todas las secuencias numéricas comienzan desde 0, ¿no? Hay lenguajes que comienzan como quizá nos parecería más intuitivo, 1, 2, 3, 4, etcétera. Pero en Python, este tipo de conteos los hacemos iniciando en 0, ¿de acuerdo? O sea, prácticamente si nosotros queremos un objeto que tenga 5 elementos, pues sabremos que esos 5 elementos están enumerados desde 0 hasta 4, ¿no? Que pues eso también es algo importante que deben de saber. Hay algunas operaciones que podemos realizar con estas secuencias de datos tipo lista. Por ejemplo, la suma, que quizá esto también no les parezca tan intuitivo, pero pues la suma lo que hace es juntar estos elementos dentro de una sola lista, ¿no? Si nosotros sumamos dos listas, lo que nos va a dar como resultado es una sola lista que tenga los elementos de todas las listas que yo sumé. Si aplicamos multiplicación, pues prácticamente lo que va a hacer es multiplicarnos n veces los elementos que yo tengo dentro de esta lista, ¿no? Como aquí se puede ver en este ejemplo, que tengo una lista que tiene 1, 3, 5 y 7, lo multiplico por 3 y pues realizo esta secuencia con estos elementos de la lista 3 veces. Los diccionarios, que quizá estos son datos que nosotros no vamos a utilizar tanto, pero pues también es importante que lo sepan, es que pues básicamente son colecciones de datos que se encuentran relacionados entre sí, ¿no? Hay elementos que tienen cierta relación. Por ejemplo, aquí lo que estamos es definiendo semana 1, que vimos en la semana 1 en las clases, semana 2, sucesivamente. Entonces genera esta relación entre los datos que nosotros damos como input, ¿no? Nosotros vamos a utilizar muy comúnmente, no necesariamente este tipo de secuencias de datos, más comúnmente vamos a usar data frames, más adelante les cuento qué es eso, pero pues digo, es realmente importante que estén familiarizados con el tipo de datos o el tipo de secuencia de datos que nos podemos encontrar en Python. Otra cosa pues realmente importante, como les decía desde un inicio, que vamos a encontrar dentro de los lenguajes de programación y asimismo en Python, son las funciones, ¿no? Que pues prácticamente las funciones a lo que nos ayudan es a sistematizar a tareas repetitivas o algunas operaciones que vamos a utilizar constantemente, ¿no? Entonces, pues es más fácil que nosotros tengamos alguna función que ya haga esa tarea repetitiva o ya tenga bien definido ese cómputo que nosotros vamos a hacer de manera recurrente, que pues hacerlo todo una y otra vez, ¿no? Cada que lo necesitemos. Pues si ustedes notan, dentro de este código hemos estado interactuando bastante con una función muy en específico que pues prácticamente fue print, y print lo que hace literalmente es imprimir lo que nosotros estemos llamando, ¿no? Que eso también es mucho más relevante en otros editores de código para Python, porque aquí en Notebook pues prácticamente basta con escribir el nombre de nuestro objeto para llamarlo, pero en algunas otras formas de usar Python, sí es importante que pongamos print, porque prácticamente ahí Python sabe que le estamos pidiendo que imprima ese objeto, ¿no? Aquí no es tan importante, pero en otras maneras de usar Python sí es más relevante. Esa es la primera función con la que hemos interactuado. Hay algunas otras funciones, por ejemplo, aquí nosotros si realizamos una lista y damos esta función que nos dé el número máximo de esta lista, lo va a realizar, y hay algunas otras estructuras para llamar funciones dentro de un objeto, ¿no? Por ejemplo, aquí si le damos lista.class, nos va a dar la clase de este objeto, y también arriba vimos otro tipo de función que inadvertidamente ya utilizamos, y pues prácticamente que es append, que a lo que nos ayuda es a agregar nuevos datos dentro de nuestra lista. Creo que se nos acabó el tiempo, ya son las 9, entonces pues digo, no sé si aquí tienen